El día de hoy 15 de agosto se cumplen 4 años del misterioso secuestro de los hijos de El Chapo, quien fuera el líder del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, descendientes del narcotraficante, fueron privados de su libertad en Puerto Vallarta, Jalisco, Puerto Vallarta, Jalisco. El misterioso secuestro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, se efectuó el 15 de agosto del 2016, mientras se encontraban en el restaurante La Leche, ubicado en la zona hotelera de Puerto Vallarta, escribiendo otro episodio más de las historias del narcotraficante. El día de hoy se cumplen 4 años del levantón a los hijos de El Chapo, quien en su momento fue uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo gracias a su liderazgo del cártel de Sinaloa. El hecho se registró en un lujoso bar de la zona hotelera de Puerto Vallarta, en Jalisco. Presuntamente Iván Archibaldo Guzmán se encontraba festejando su cumpleaños en compañía de su hermano Jesús Alfredo y algunos amigos, cuando un comando de sujetos armados irrumpieron, los arrodillaron y se los llevaron. Según un video del restaurante que fue filtrado poco después, se puede apreciar que los hombres armados entran apuntando y se denotaba el adiestramiento. En tan solo 90 segundos los sujetos amagaron a los presentes, además de someter a 2 de los escoltas de los Chapitos, como les hacen llamar a los hijos del famoso narcotraficante. Señalan que durante el secuestro fueron privados de su libertad 6 personas, entre las que se encontraban los hijos de El Chapo, así como el Alfredillo, confirmó algunos días después el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, FGE, Eduardo Almaguer, señalando que presuntamente los captores eran miembros de un cártel asentado en el estado donde ocurrió el hecho. Entre las personas que se identificaron como privadas de su libertad, se encontraban Jesús Alfredo Guzmán, Juan Daniel Calva Tapia, Josías Nahuali Rábago Borbolla, Víctor Galván Ureña e Iván Archibaldo Guzmán. Fue días después cuando soltaron a los Chapitos, junto a las otras 4 personas secuestradas durante la madrugada del 15 de agosto, en el restaurante La Leche en el puerto de Jalisco. Teorías del secuestro. Gente de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y uno de los hombres más buscados por la DEA, siendo este uno de los grupos criminales con quienes el cártel de Sinaloa tiene conflicto por el control de las plazas. El conflicto por el territorio fue el motivo por el que los miembros del CJNG privaron de su libertad a los hijos de El Chapo, pues ya se les había advertido que ese era espacio controlado por el cártel liderado por El Mencho. Asimismo, las autoridades federales indicaron que había 2 principales líneas de investigación: un plagio motivado por pleitos internos en el cártel de Sinaloa, o un altercado por la rivalidad con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Días después del atentado, las autoridades federales confirmaron la liberación de las 6 personas secuestradas. Sin embargo, no se dio a conocer cuál fue el motivo del secuestro oficialmente, solo los rumores que se dieron a conocer. Reacción de El Chapo al conocer la noticia. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, había sido detenido en 2014 y se encontraba preso en el Penal Federal del Altiplano, cuando Eduardo Guerrero, experto en seguridad penitenciaria y custodio del ex líder del cártel de Sinaloa, fue quien informó al ex narcotraficante sobre el secuestro de sus hijos. Guerrero señaló que cuando le informó a Guzmán sobre el hecho, este se enojó, pues hasta le enseñó el video en donde se aprecia el secuestro, y fue cuando el recluso le cuestionó en dónde se encontraban los escoltas de sus hijos cuando ocurrió la agresión. Asimismo, Eduardo Guerrero señaló que cuando se le informó sobre el secuestro de sus hijos, elementos de la Procuraduría General de la República arribaron al penal y le preguntaron si quería presentar la denuncia. Sin embargo, el ex narcotraficante se negó. Días después, cuando se supo que los Chapitos habían sido liberados, también se le informó sobre la noticia, mientras que Guerrero señala que no se sorprendió, pero que se pudo percibir que se alegró. Las autoridades federales sabrán cómo consiguieron la información, pero el dato está en sus expedientes confidenciales. Lo que pasó. Tras el secuestro de su hijo Jesús Alfredo Guzmán Salazar, su padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, empezó a urdir cómo saldría en defensa de sus retoños. De esa manera consiguió datos fundamentales, los obtuvo en horas. Sus hijos, le reportaron, habían invadido territorio del CJNG,
uno de los más sanguinarios y manejado por uno de los capos más temibles en el mundo del crimen, Rubén Oseguera Cervantes o Nemesio Oseguera Cervantes. Estaban en Puerto Vallarta en celebración de cumpleaños en el restaurante La Leche, cuando fueron ubicados por los servicios de inteligencia del Mencho, quien ordenó proceder. El Mencho mandó detener a los chapitos. Algunos dicen que solo levantaron a Jesús Alfredo, aunque es el gobierno mexicano, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, le propuso presentar una denuncia ministerial del secuestro de sus hijos. Era necesario, le dijeron, para darle seguimiento a ese escándalo, e inclusive le prometieron resultados inmediatos. Declaró Sales Heredia a la prensa. Por lo que hace al tema del secuestro de estas personas, es un secuestro en curso y en un secuestro en curso no se proporciona mayor información. No hay más información en este momento que la que tienen ustedes. Reto, tú tienes a mi hijo, yo tengo al tuyo. En realidad, la recomendación gubernamental llegó tarde. Tarde e innecesaria. Ya negociaba la liberación. El Chapo se comunicó con Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes y le dijo, en versión de los investigadores: tú tienes a mi hijo, yo tengo al tuyo. Dime qué hacemos. La discusión llevó a fricciones, a reclamos porque el cártel de Sinaloa se ha metido a territorios del cártel Jalisco Nueva Generación, y ha retado en el control de rutas. El Chapo no dio mayor margen. Como me lo entregues te lo entrego. Hijo por hijo. Y si el secuestro inició el 15 de agosto por la noche y se concretó la madrugada del 16 de agosto, en Puerto Vallarta, con 5 guardaespaldas, el 20 de agosto fueron liberados los 6, sanos y salvos, como se dice en el argot policíaco, e inclusive llevados a Sinaloa. Más información en el blog del narco.com.